Ok, entonces, bueno, nosotros así nos podemos desplazar simplemente girando con la ruedita, por ejemplo, que tiene el mouse, el scroll, y ahí nos vamos moviendo poco a poco. Entonces, cuando ya yo detecté alguna alteración, por ejemplo, en mi paciente, es muy útil que me vaya moviendo de esta manera porque voy a tener mucho más control. O si quiero todavía moverme más corte por corte, puedo utilizar estas flechitas que tiene abajo esta barrita. Pues si le doy clic ahí, se va desplazando corte por corte. Casi ni se nota cómo me voy desplazando porque va moviéndose poco a poco, ¿verdad? Bueno, algunas generalidades, para no enfocarme solamente en el manejo del software, en la parte técnica. Como ustedes saben, la tomografía pues puede ser de diferentes tamaños o diferentes campos de visión, lo que conocemos como FOV o FOV. Y esto es importante porque dependiendo del tamaño de la toma que yo elija, es la resolución o la calidad de las imágenes que voy a tener. Entonces, no es la misma calidad de imagen que yo necesito para un tratamiento de endodoncia, por ejemplo, y que normalmente necesito mucho detalle para buscar algún conducto accesorio, alguna fractura, una fisura, que la resolución que yo voy a necesitar para, no sé, por ejemplo, para colocar un implante o para valorar los senos paranasales. Entonces, normalmente para eso necesito un poco menos de resolución, no necesitaría tanto detalle. Entonces, normalmente la calidad de la imagen tiene que ver, en primer lugar, con el tamaño de la toma. Entre más grande sea la toma, obviamente vamos a ir perdiendo un poco de calidad en la imagen. Y también con la resolución que la tomemos. Normalmente los equipos tienen diferentes opciones de una resolución, por ejemplo, en HD, o sea, de alta definición, tienen una resolución estándar y tienen una resolución de baja dosis, ¿verdad? Entonces, obviamente, entre más baja la dosis de radiación, pues vas a disminuir un poco la calidad de la imagen. Obviamente vas a radiar menos al paciente, que también es un factor importante, pero a veces cuando necesitamos mucho detalle, pues sí es importante que tomemos o que hagamos las tomas con mayor resolución. Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, es una toma de 8 por 8 centímetros, que es una resolución intermedia, digamos. Aún así, pues nos da bastante detalle. Entonces, bueno, así nos podríamos desplazar en los distintos cortes. Ahora, de aquí del lado derecho, en la parte inferior, tenemos la reconstrucción 3D. Aquí para movernos, pues simplemente damos clic con el botón derecho del mouse y podemos arrastrarlo hacia donde nosotros necesitemos, ¿verdad? Lo podemos girar, lo podemos ver desde la parte posterior, en fin, hacia cualquier lugar. Ahora, cuando nosotros estamos moviendo la tomografía, ahorita lo hice intencionalmente, a veces puede pasar que pues se desacomode el paciente, ¿no? Y que tengamos de repente ya la tomografía girada, por ejemplo, como ahorita. Entonces, este programa tiene la facilidad de tener algunas posiciones ya grabadas aquí. Entonces, por ejemplo, si yo le doy clic en la letra A, pues me coloca el paciente en una vista anteroposterior. Si le doy clic en la letra P, en una vista posterior anterior. En la L del lado izquierdo, la R del lado derecho. Y así, bueno, ya tiene algunas posiciones grabadas. Entonces, es muy fácil que si yo por algo estuve moviendo al paciente y me cuesta trabajo regresarlo a la posición inicial, pues simplemente le doy clic en la letra A y me vuelve a posicionar al paciente. Ahora, ya que tenemos esta imagen 3D, este filtro en particular me gusta mucho porque, bueno, te deja ver las raíces de los dientes. Pues es un poco translúcido si se fijan, entonces puedes ver el hueso y puedes ver las raíces. Sin embargo, hay algunos casos en los que te conviene más ver todo el contorno que tiene el hueso, que no sea transparente o que no sea translúcido, ¿no? Entonces, este programa también me gusta porque tiene diferentes opciones para modificar la manera en la que vemos la imagen 3D. Por ejemplo, si yo quiero cambiarlo, me vengo aquí a la parte inferior del lado derecho, en este primer cuadrito que dice carga preestablecida. Si le doy clic ahí, me va a abrir aquí algunos filtros que tiene ya el programa por default, ¿verdad? De entrada me pone estos 8, pero realmente hay más. Ahorita vamos a ir viendo. Entonces, por ejemplo, podría elegir este primero, ¿verdad? Que dice Bone One. Le doy clic en OK. Entonces me pone el paciente ya con un filtro que no es translúcido, ¿verdad? Entonces, para algunos casos puede ser muy útil tener este tipo de reconstrucciones, porque pues me permite ver todo el contorno del hueso. A veces cuando quiero evaluar articulación temporomandibular, pues me ayuda mucho ver toda la forma que tiene el cóndilo. Obviamente en este caso es una tomografía más pequeña que no alcanzó a salir la articulación, pero si es que la tuviera, pues la podría ver
con mucho detalle, ¿no? Y obviamente podemos ir modificando aquí la densidad. Por ejemplo, aquí se ve como un espacio hueco, que no necesariamente es así. Entonces, si yo quiero modificar la densidad de esta reconstrucción 3D, puedo venirme aquí a esta herramienta, ¿verdad? Que dice ventanas. Entonces, si le doy clic ahí, simplemente voy a arrastrar aquí el mouse hacia la izquierda y fíjense cómo ya se fue llenando ese hueco, ¿verdad? Obviamente, si sigo arrastrándolo, empiezan a aparecer estructuras menos densas. Entonces, por ejemplo, ahí ya tenemos el perfil blando del paciente. Ahora, a lo mejor me van a decir, bueno, pero no se ve muy bonito, no se ve muy nítido. Bueno, en este caso en particular, eso se debe a que la toma es muy pequeña, muy pequeña. Entonces, de hecho, si se fijan, se corta aquí la nariz. Si tuviéramos una toma más grande, veríamos prácticamente todo el perfil blando del paciente. Y bueno, si sigo arrastrando hacia el lado derecho, pues empiezo a perder el hueso hasta que van quedando prácticamente nada más las coronas, ¿verdad? Ya que sabemos que el esmalte pues es el tejido más duro, más denso que tenemos en el organismo y es lo que va a seguir observándose ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, esto nos facilita mucho ir explorando a nuestro paciente. Ahora, lo que sí debemos de tener cuidado cuando estamos haciendo diagnóstico es en no irnos a equivocar. Por ejemplo, si yo veo una imagen 3D, como cuando abrí el programa, que veo aquí un hueco, a lo mejor yo creo que aquí, pues, tal cual, el paciente tiene una parte en la que no tiene hueso o que la densidad es muy baja, y puede ser que no sea así, porque yo puedo modificarlo aquí con esta herramienta, ¿verdad? Entonces, siempre la recomendación es que cuando hagamos diagnóstico, lo hagamos más bien basándonos en los cortes, ¿verdad? Porque aquí muchas veces, como nosotros podemos jugar con esa densidad, puede ser que nos equivoquemos. A mí lo que me gusta hacer es primero hacer el diagnóstico en cada uno de los cortes y ya que tengo el diagnóstico, ahora sí utilizo las imágenes 3D porque obviamente son más fáciles de entender, son muy gráficas, ayuda mucho en que se las enseñemos, por ejemplo, al paciente para explicarle qué es lo que tiene. Entonces, definitivamente tienen mucha utilidad, pero yo les recomiendo que el diagnóstico fino lo hagan a través de los cortes, que ahorita vamos a ver cómo podemos hacer cortes personalizados en distintos planos y dependiendo de la aplicación que le queramos dar, pues para poderle sacar más provecho a las imágenes. Entonces, bueno, como les decía, aquí en las reconstrucciones 3D tenemos diferentes opciones. Podemos entrar aquí nuevamente si queremos cambiarlo. La que tenía inicialmente es esta. Si quisiera ver solo tejido blando, le doy clic aquí y podría ver el perfil. Obviamente, como les digo, es una toma mediana esta, que no salió completo, pero si no, podría ver todo el perfil blando del paciente. Ahora aquí sí me gustaría aclarar que si bien podemos ver aquí esta parte de tejidos blandos, prácticamente es lo único que nos puede dar, ¿verdad? O sea, realmente no nos va a dar un nivel de detalle como una tomografía médica en donde sí podemos diferenciar hasta un poco de los músculos, de los ganglios y de algunas otras estructuras de tejido blando. Realmente la tomografía con BIM, que es la que estamos manejando en esta ocasión, es una tecnología desarrollada específicamente para el área dental o dental y maxilofacial y que tiene muchas ventajas para nosotros, como que la dosis de radiación pues la reduce de manera muy importante, puede ser hasta 15 veces menos. Tiene software específicos para nosotros, como el que estamos viendo, pero ciertamente tiene un poco de limitaciones para ver tejidos blandos, ¿verdad? O sea, en este caso, si quisiéramos ver, como les digo, un poco el contorno de los ganglios, de los músculos, nos vamos a ver un poco limitados. Sin embargo, afortunadamente, casi todas las aplicaciones que le damos a la tomografía en odontología tienen que ver con tejidos duros. Si ustedes se ponen a pensar, pues bueno, si nosotros tenemos una caries dental, pues va a afectar el tejido duro. Si tenemos una lesión periapical, pues va a afectar el hueso, ¿no? A nivel periapical. Si tenemos un quiste dentígero, por ejemplo, cualquier tipo de quiste o de tumor intraóseo, pues lo vamos a poder ver debido a pues al daño que va a causar en estas estructuras duras, ¿no? Entonces, realmente casi para todo nos va a servir en el área odontológica. Si el paciente tuviera un quiste o una patología en tejido blando, no es el estudio ideal, ¿verdad? Ahí sería mucho mejor tomar una resonancia magnética o tal vez la tomografía médica nos podría dar un poco de información. Bueno, veo aquí una pregunta. Me pregunta la doctora Nelly, en caso de fracturas, por supuesto, en caso de fracturas te va a servir perfectamente. Todo lo que afecte tejidos duros, la tomografía va a ser una ayuda
excelente, ¿verdad? Sí, fracturas dentarias, dentoalveolares, sobre todo del tercio medio también y tercio inferior facial, te va a servir mucho. Ya cuando afecte el tercio superior, en algunos tipos de tomógrafos sí te permite sacar casi todo el cráneo, pero ahí yo recomiendo ya más que se vayan al área médica, sobre todo por el compromiso que puede tener, ¿no? O sea, si ya tenemos un paciente con un traumatismo en el cráneo, pues bueno, tal vez vale la pena que mejor lo revisen a nivel hospitalario, porque incluso su vida puede estar en riesgo, ¿no? Pero cuando estamos en la región del tercio inferior y el tercio medio, me parece que es una ayuda excelente. Ok, perfecto. Me comentan que, bueno, al parecer la doctora Paola tenía un poco de problemas con internet. No sé si alguien más tenga problemas con la conexión o si sea más bien de repente una cuestión local. Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces, así podríamos ir jugando con estas reconstrucciones 3D. Tiene muchas más, como les decía. Si nosotros nos venimos aquí a la parte del lado izquierdo, pues tiene algunos filtros que incluso asemejan a otras marcas, ¿no? Como Instrumentarium. Entonces, yo podría irlas probando. Pues aquí tengo otras opciones, ¿verdad? En distintos tonos o Newton, ahora sí que yo puedo ir abriendo los distintos filtros que tiene para ver vías aéreas, para ver algunas otras estructuras. Entonces, sin problema puedo irlas cambiando y de esa manera veo diferente aquí a mi paciente, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Ok, perfecto. Entonces, vamos a regresar como lo teníamos en la parte inicial. Entonces, esta es la primera pantalla, como les decía, de la reconstrucción multiplanar. Es lo primero que podemos tener aquí a la vista y ciertamente es muy útil. Yo siempre que voy a evaluar un paciente, independientemente del motivo por el cual lo hayan enviado, me gusta hacer un barrido en los 3 planos del espacio para ver si no encuentro algo más. Y por ejemplo, este es un caso interesante. Este caso lo enviaron porque quieren colocarle un implante aquí a nivel de la primer molar, ¿verdad? Que tiene esta zona de déntula. Entonces, definitivamente, pues si eso es lo que necesitan, vamos a analizarlo. Pero siempre es importante buscar si no hay algo más. Entonces, yo comienzo normalmente con el corte axial, pues me voy hasta la parte inferior y después poco a poco me voy desplazando hacia arriba. Entonces, me empiezo a desplazar a ver si encuentro alguna normalidad. Aprovechando, aquí les comento que obviamente para poder hacer una interpretación y una evaluación adecuada de la tomografía, pues es muy importante que ustedes vayan familiarizándose con la anatomía tomográfica, ¿no? O sea, cómo se ve el paciente por cortes, ya que obviamente pues se va a ver muy diferente mi paciente si lo veo capa por capa a que si estuviera viendo una radiografía panorámica o una radiografía periapical, una lateral de cráneo. Entonces, sí implica que nosotros volvamos a aprender anatomía y sobre todo anatomía tomográfica, anatomía por cortes, ¿no? Que no es complicado, pero obviamente pues sí tiene un proceso de aprendizaje como todo. Entonces, bueno, nos vamos desplazando hacia arriba. Entonces, fíjense cómo aquí ya empezamos a encontrar una imagen hipodensa. También aprovecho para mencionar estos términos. Normalmente en radiología 2D hablamos de radiopaco y radiolúcido, ¿no? Si tenemos una imagen oscura, pues es radiolúcida. Si es blanca, por decirlo de alguna manera, pues hablamos de radiopaco. En el caso de tomografía se utilizan otros términos. Aquí hablamos de hipodenso y de hiperdenso, ¿verdad? Lo que es oscuro sería hipodenso y lo blanco hiperdenso. Entonces, bueno, me puedo ir desplazando ahí. Miren, aquí tengo una lesión a nivel periapical. Entonces, bueno, ya es algo que después puedo regresar a revisar. Fíjense que aquí hay una exostosis o un torus mandibular, ¿verdad? Lo mismo se ven aquí, un poco más pequeños. Entonces, fíjense, ya me encontré 2 cosas más que no fueron el motivo por el cual el paciente acudió a la consulta. Me sigo desplazando hacia la parte superior. Miren los senos maxilares, se deben observar completamente oscuros. Aquí fíjense que se ven isodensos, tienen una densidad como gris, ¿no? Si me voy desplazando más hacia arriba, fíjense cómo más arriba sí se observan completamente hipodensos, ¿verdad? Así es como deberían observarse. Entonces, bueno, también hay algo aquí anormal. Y bueno, ya llegué hasta la parte superior. Entonces, de una manera muy rápida, ahorita tal vez me tardé un poco porque fui explicándolo, pero realmente esto lo podemos hacer en pocos minutos y vale la pena porque vamos a encontrarnos muchas cosas más en nuestro paciente.
Y lo hago en los distintos cortes porque a veces es más fácil observar algunas cosas en un corte que en otro. Por ejemplo, aquí en los cortes coronales, si me voy desplazando, ya puedo ver aquí los cornetes, un poco de los cornetes inferiores. Veo que también están hipertróficos. Si fuera una toma más grande, hasta podría ver el tabique completo. Aquí se ve como que está un poco desviado, pero no lo veo tan completo. Y miren aquí esto que observamos en el seno maxilar. Entonces, se fijan en un paciente que no tenía ni idea de que tenía eso, él simplemente venía por un implante, pues ya encontramos muchas cosas más. Entonces, siempre es algo que les recomiendo. Vamos a volver en un momento aquí a este plano. Ahorita vamos a cambiar otra pantalla, pero después vamos a regresar a este plano porque me interesa mucho ver o que vean cómo ustedes pueden cambiar la dirección de los cortes y eso nos va a ayudar en algunas aplicaciones. Entonces, bueno, en este caso, como el paciente está especialmente orientado o digamos la aplicación principal o el motivo por el cual nos lo enviaron es para la colocación del implante, pues vamos a comenzar a analizar esto. Entonces, si el doctor quiere poner un implante en esta zona, ¿qué es lo que necesitaría? Bueno, pues básicamente lo que necesita saber es qué tanto hueso, ¿no? Tiene, qué altura, qué grosor de hueso tiene, en dónde se encuentra el nervio dentario inferior, que bueno, el nervio como tal no lo podemos observar en la tomografía, pero sí podemos observar el canal mandibular, que sabemos que obviamente por dentro de él es que pasa, ¿no? El nervio. Entonces, lo podemos localizar y ya teniendo la altura, el grosor, exactamente dónde está el canal mandibular, ya podríamos hacer incluso una simulación de la colocación del implante, ¿verdad? De manera virtual, que ahorita vamos a ver cómo lo podemos hacer. Bueno, me pregunta aquí la doctora Lucero, ¿en qué plano se podrían analizar mejor las vías aéreas? Bueno, una manera que a mí me gusta de utilizar es en esta pantalla precisamente. Yo lo que haría es ubicar las vías aéreas en los 3 planos del espacio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el corte sagital me gusta mucho y se me hace muy fácil. Tú puedes colocarte más o menos en el centro del paciente y entonces fíjate que ya aquí alcanzas a ver las vías aéreas. Esta obviamente es una tomografía pequeña. Para ver vías aéreas, pues necesitas un volumen más grande, ¿verdad? Aquí se alcanza a ver un poco de las vías aéreas y aquí en esta zona. Entonces, por ejemplo, la podrías ver aquí y yo llevaría todos los cortes a esa zona, ¿verdad? Fíjate, aquí en este corte coronal también las puedes ver y en el corte axial, pues la puedes ver en diferentes niveles. Aquí casi no se ve porque están aquí abajo, ¿se fijan? En esta parte. Obviamente esta es una toma pequeña. Después que veamos otro software van a ver cómo con volúmenes más grandes lo podrías analizar. Pero por ejemplo con esta simple vista me parece que sería muy útil que tú tengas digamos cortes en los 3 planos del espacio para valorar las vías aéreas. Eso si quieres valorarlo así en cortes para ver el área que tienen, por ejemplo, ¿no? Pero no dejan de ser imágenes en 2 dimensiones. Otra opción interesante que tiene algunos software es que tú puedes medir el volumen, ¿verdad? O sea, puedes tal cual segmentar. Ahorita vamos a ver cómo se puede segmentar en este programa. Entonces, si tú segmentas todo el espacio de las vías aéreas, te podría calcular el volumen que tienen. Entonces, tú ya puedes determinar si hay algún estrechamiento, si hay alguna disminución en el espacio de las vías aéreas, que obviamente le esté complicando al paciente poder respirar de manera normal, ¿no? Entonces, bueno, pero igual volvemos a ese punto un poco más tarde, aunque no vamos a poder analizarlo con tanto detalle porque pues la tomografía no nos da en este caso, ¿no? Por el volumen. Eso es bien importante también, o sea, cuando ustedes soliciten una tomografía, no es como cuando piden a veces una panorámica, por ejemplo, que simplemente le escriben al centro radiológico, favor de hacer una radiografía panorámica. Y que el centro radiológico, aunque no tenga nada más de información, pues puede acomodar al paciente, les puede hacer la toma y seguramente a ustedes les va a servir, porque hay una manera estandarizada de hacer ese proceso. En el caso de la tomografía, la verdad es que hay muchas variantes, porque depende mucho la aplicación que tú le vas a dar a la tomografía, el volumen y la resolución que tú necesitas también darle, ¿no? Entonces, si yo quisiera valorar vías aéreas, pues definitivamente necesitaría un campo de visión más grande que este que estamos viendo en este momento, ¿no? Ahora, los que tienen centros radiológicos o de repente quieren comprar algún tomógrafo,
es muy importante que consideren eso antes de comprarlo, ¿verdad? A mí muy seguido me preguntan, oye, ¿cuál es el mejor equipo? ¿Cuál me recomiendas, no? Y bueno, yo la verdad es que siempre les digo que, bueno, primero me digan para qué lo necesitan, ¿verdad? No es lo mismo, no es lo mismo alguien que se va a dedicar a endodoncia que alguien que se va a dedicar a colocar implantes o alguien que valora principalmente articulación temporomandibular o alguien que hace cirugía maxilofacial, ¿verdad? Eso por decir algunas aplicaciones. Entonces, dependiendo de la aplicación, pues es el tipo de campo de visión y en todo caso de equipo que te puede ayudar más, ¿no? En cada caso. Entonces, bueno, eso podríamos hacer con vías aéreas. Regresando aquí al punto en donde estábamos de los implantes. Entonces, bueno, nosotros si quisiéramos colocar un implante o hacer una planeación para colocar un implante en esta zona, pues como les decía, lo primero que necesitamos es saber la altura y el grosor de hueso que tenemos y como ese se encuentra en la zona posterior, pues necesitamos saber por dónde pasa el canal mandibular. Entonces, hay diferentes maneras de localizarlo. Una que me parece muy sencilla, en especial en este software, es con estas mismas líneas. Entonces, si yo desplazo esta línea hacia la zona edéntula, ¿verdad? Se fijan, aquí es donde queremos colocar el implante. Ya la coloqué en esta zona y después la puedo girar. Si yo me pongo en la parte inferior de esta línea, aparecen ahí unas flechitas. Eso quiere decir que yo puedo girar esa línea. Entonces, fíjense cómo la voy a girar. Entonces, aquí lo que quiero hacer es que corte la mandíbula de lado, así, de manera oblicua, como lo estamos viendo en la pantalla. Entonces, cuando hago eso, fíjense cómo en este corte sagital ya comencé a observar el canal mandibular. Y si yo voy girando aquí con el scroll, miren, aquí lo veo perfectamente en la parte posterior, aquí ya no lo veo bien, aquí veo el agujero mentoniano, entonces me puedo ir desplazando hacia adelante, ahora aquí lo veo muy bien adelante. Entonces puedo yo ir jugando con la dirección de esta línea de corte para tratar de verlo en una sola imagen. Si no lo viera en una sola imagen, que no siempre se logra, no importa, puedo yo después ir girando, ahorita les voy a decir cómo, con el scroll y la puedo terminar de localizar. Pero sí trato de que lo vea al menos en una buena parte. Por ejemplo, aquí ya casi todo lo veo, tal vez aquí en la parte posterior no tanto, si tendría que girar con el scroll, con la ruedita del mouse y ya lo veo bien. Pues, por ejemplo, aquí ya lo tengo ubicado en esta parte anterior. Entonces yo lo puedo dibujar para que en el momento que haga cortes pueda ver exactamente por dónde pasa el nervio. Entonces para eso tiene una función que dice canal, ¿verdad? Si le doy clic ahí, tenemos la opción de dibujar. Entonces simplemente para dibujar yo voy a irle dando clic con el botón izquierdo del mouse, doy un clic, adelanto un poquito, doy otro clic y así me voy desplazando hasta llegar a la parte final. Y al final le doy doble clic. Entonces, fíjense cómo ya tengo coloreado aquí el canal mandibular. Vean cómo sí corresponde con el agujero mentoniano, ¿verdad? Que es por donde emerge el nervio dentario. Entonces, ya tengo el corte ahí. Entonces, ya que tengo eso, ahora yo puedo hacer una curva panorámica para poder ir haciendo cortes siguiendo la forma de la arcada. Ahorita va a quedar un poco más claro. Entonces, para eso yo me vengo aquí donde dice Curve, le doy clic y voy a escoger la opción de transversales LBBL. Entonces me voy a ir desde la parte posterior de la mandíbula, voy a dar un clic, adelanto un poquito, doy otro clic y fíjense cómo yo voy marcando una línea y automáticamente me va haciendo cortes perpendiculares a esa línea que estoy dibujando. Entonces eso es muy útil porque es como yo voy a poder tener imágenes del grosor de hueso. Entonces voy dándole clic así, siguiendo la curvatura de la mandíbula y al final le doy doble clic. Entonces aquí ya me generó como una panorámica, ¿verdad? No se ve muy completa, si quiero verla más extendida, arrastro nada más la línea superior, puedo con esta herramienta de zoom alejarme un poquito, ahí ya la veo más completa. Ahora seguramente aquí ya les llamó la atención algo, ¿no? A lo mejor alguien dice, híjole, pues qué feas son las panorámicas que se hacen a partir de una tomografía, ¿no? Se ven como incompletas, cortadas, veo como que el paciente, como si tuviera alguna patología aquí en la parte anterior. Entonces, bueno, esto se ve definitivamente muy raro, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe eso? Bueno, déjenme nada más responder una pregunta para continuar. Me pregunta el doctor Pavel Bolaños.
Doctor, buenas noches. Con las aplicaciones del programa se puede tener un aproximado del nervio, aproximadamente cuál es el diámetro y aproximadamente cuál es la distancia entre el apical del diente y la circunferencia del nervio. Definitivamente, doctor. Sí, mira, como ahorita tú pudiste ver, nosotros podemos ir girando y ir localizando el nervio, ¿no? Como ahorita lo hicimos. Bueno, aquí ya está dibujado, ya no se ve tan claro el canal. Pero lo puedes ver muy, muy claro. Entonces tú incluso si quisieras saber el diámetro que tiene, lo podrías medir. Tiene una herramienta de medición, ¿verdad? Aquí está regla. Entonces tú, vamos a suponer que de este otro lado, que todavía no lo tenemos dibujado, si yo quisiera ver el diámetro que tiene, puedo tomar esta regla, doy un clic, arrastro y doy otro clic donde quiero dejar de medir. Entonces te dice que ahí tienes un diámetro de 2.3 milímetros, ¿verdad? Que yo he visto que en implantología tal vez no utilizan tanto esto de conocer el diámetro como tal. Lo que sí utilizan mucho es saber exactamente dónde se encuentra. Ahora, cuando nosotros dibujamos este canal mandibular, yo les recomiendo que no lo dibujen justamente en el centro, sino que se carguen un poquito hacia arriba. De hecho, yo aquí lo hice. Si se fijan, en la parte inferior no llena el dibujo que hice. Esa línea no llena completamente el nervio. Se ve aquí un espacio oscuro debajo. Sin embargo, arriba no pasa eso. Es porque yo lo dibujé un poco cargado hacia arriba. Y eso lo hago con toda la intención, para tratar de darle un poco de seguridad al odontólogo o al doctor que va a colocar el implante, porque sobre todo si no va a utilizar guías quirúrgicas, ¿verdad? O sea, si no va a ser una cirugía guiada como tal, pues de repente 1 milímetro más, 1 milímetro menos es difícil controlarlo, ¿no? Sin tener una guía tal cual. Entonces, bueno, si tú le das una seguridad ahí de que dibujas el nervio 1 milímetro más arriba de donde se encuentra, pues al menos le das ese margen de seguridad, ¿no? Bueno, espero haber aclarado su pregunta, doctor. Creo que es lo que me preguntaba. El diámetro y la distancia de apical del diente. Ah, bueno, claro, podrías tú medir, por ejemplo, aquí en esta imagen, si yo tengo el diente, es muy útil, por ejemplo, cuando se va a hacer una cirugía de una tercer molar. Entonces yo podría utilizar la misma herramienta, ¿verdad? La reglita, y después mido en dónde se encuentra apical. Y de hecho, cuando empiezas a medir, desaparece, ¿no? El nervio que dibujaste para que veas más claramente las estructuras. Y das otro clic en donde está el nervio. Entonces, bueno, realmente aquí de la raíz son aproximadamente, o de la parte apical, 2.1 milímetros hacia el canal mandibular, ¿no? Que es donde se encuentra el nervio. Entonces, definitivamente sí te ayuda, te da bastante precisión para ir midiendo. Por ejemplo, si fuera a hacer la extracción de una tercer molar, es muy común que estén muy cerca del nervio, a veces están hasta en íntimo contacto con el nervio. Entonces sí debe ser muy cuidadoso el cirujano porque, pues bueno, si toca el nervio o si lo lesiona, pues incluso puede dejar con parestesia al paciente, ¿verdad? Que puede ser transitoria y en muchos casos es definitiva. Entonces definitivamente es algo que sí toman en cuenta. Entonces, bueno, aquí teníamos esta panorámica que generamos que definitivamente no se ve muy bonita, ¿verdad? Se ve como cortada, como incompleta. ¿Por qué se ve así? Bueno, si se fijan aquí donde dice TH, dice 1 milímetro. ¿Qué significa eso? Que por donde yo la fui dibujando, ¿se acuerdan? Cuando fui marcando los puntos siguiendo esta línea naranja, solamente me está mostrando lo que pasa por esa línea naranja. O sea, solamente en 1 milímetro, lo que está justo en 1 milímetro de diámetro, o de grosor más bien, es lo que me está mostrando aquí. Entonces, por eso se ve así incompleta. Si la quiero ver yo más como una panorámica convencional, tendría que darle clic aquí en TH, y en lugar de 1 le puedo cambiar el grosor a 20, por ejemplo, o a 15. 20 milímetros es más o menos lo que mide de grosor una panorámica convencional, ¿verdad? Lo que sobrepone estructuras. Entonces ahora, por ejemplo, que elegí 15, está mostrando lo que corresponde con la línea naranja, pero también 7.5 milímetros hacia afuera y 7.5 milímetros hacia el lingual, ¿verdad? O sea, 15 milímetros en total. Entonces, obviamente, ya se ven más estructuras, ya se ve más parecido a una panorámica convencional. De hecho, yo normalmente ya para enviarle a un doctor el estudio, siempre me gusta darle este espesor entre 15 y 20 antes de enviárselo, porque si yo se lo envío como estaba, ya me pasó una vez, lo voy a poner aquí en 1 nuevamente,
que un doctor me habló por teléfono para preguntarme qué podía hacer porque el paciente al parecer tenía un quiste o un tumor aquí en la parte anterior, ¿no? Entonces, cuando no estamos muy familiarizados con las imágenes, a veces corremos el riesgo de equivocarnos, ¿verdad? Entonces, pues bueno, para evitar eso, a mí me gusta mejor darles un grosor entre 15 y 20 para pues tratar de disminuir ese tipo de error. Y obviamente, pues hay que trabajar mucho con los doctores en darles capacitaciones, en enseñarles a manejar el software, que comprendan bien cómo se forman las imágenes, pues para tratar de disminuir este tipo de errores a veces de interpretación, ¿verdad? Muy bien, aquí estoy viendo una pregunta. Bueno, dice el doctor, Pavel me dice, muchas gracias, sí ayuda en el caso de un tercer molar inferior. Sí, definitivamente. De hecho, yo son una de las aplicaciones que promuevo mucho, ¿verdad? O sea, yo le digo a un doctor, tal vez si va a hacer una extracción de una tercer molar, bueno, a lo mejor no es indispensable que haga una tomografía, pero si ya va a hacer una cirugía y si se encuentra cerca del nervio, definitivamente me parece que te da mucha seguridad el tener una tomografía y vas a reducir mucho los errores que puedes tener, ¿no? Me dice el doctor Julio Guzmán que él prefiere hacer el estudio en oclusión céntrica. Sí, eso está bien. Fíjate que hay doctores que prefieren hacerlo de una manera y otros de otra, ¿verdad? O sea, hay quien te dice que prefieren oclusión porque quiere ver también la relación que tiene, por ejemplo, con el antagonista, ¿no? Que me parece bastante válido. Si tú vas a hacer una planeación para colocar un implante, pues obviamente ese implante lo vas a rehabilitar y es importante que veas con qué va a ocluir, ¿no? Esa es una de las razones, por ejemplo, que me he encontrado que les gusta mucho hacerlas en oclusión. Sin embargo, también cuando van a hacer cirugía guiada, o sea, cuando van a diseñar una guía quirúrgica, también hay muchos doctores que prefieren que sean con los dientes un poco separados, porque cuando hacen la integración con un escáner intraoral y después para hacer el diseño de la guía quirúrgica por medio de un software, es un poco más sencillo segmentarlos si están separados que si están completamente unidos, ¿no? Para poder empalmar, digamos, el escaneo de tu paciente con la tomografía. Entonces, yo diría que no es que esté mal una y otra forma, más bien también depende de la aplicación concreta que le vaya a dar el doctor y la técnica que utilice, es la forma en la que puede hacer la tomografía, ¿no? Al menos es el criterio que yo utilizo, que tampoco es que tiene que ser el único, ¿no? ¿Cómo puedo visualizar en mi PC un estudio de este tipo realizado en un centro radiológico o radiográfico? Perfecto, Carla. Mira, normalmente las tomografía con BIM, todos los equipos que yo conozco de tomografía con BIM, o sea, la tomografía, digamos, dental, tienen un software que son precisamente los que vamos a estar viendo en estos días. Entonces, tienen esa gran ventaja. O sea, la persona que compró el tomógrafo pagó ya una licencia y al comprar esa licencia le permite generar visores. ¿Qué es un visor? Bueno, un visor es precisamente lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Esto que estoy manejando yo ahorita no es el software con licencia, sino en un centro radiológico que nosotros tenemos, hicimos esta tomografía y exportamos como visor este caso. Entonces, estos visores prácticamente te dejan hacer todo lo que te hace el software con licencia, aunque con algunas pequeñas limitaciones, ¿verdad? Pero la verdad es que las herramientas que te permiten manejar son muchísimas y vas a poder utilizar casi todo. De hecho, absolutamente todo lo que estás viendo ahorita tú en esta pantalla lo podrías hacer. Entonces, ¿qué necesitarías hacer? Pues decirle a tu centro radiológico, oye, te voy a enviar a mi paciente para que le hagas una tomografía, por favor envíame un CD o una USB o por medio de la nube, mándame el visor para poder revisar yo el caso. Entonces, él ya te lo va a enviar y tú ya en tu computadora lo vas a ejecutar. Normalmente tienen un archivo, un ejecutable. Ahorita les voy a mostrar cómo es en el caso concreto de este software y es muy parecido en casi todos. Entonces, tal cual, tú lo ejecutas y lo puedes abrir en tu computadora, ¿verdad? Ahora sí que tendrías que investigar qué marca es el equipo que tienen en el centro radiológico con el que tú trabajes para que veas cuál es el software que maneja, ¿verdad? O aún cuando no lo supieras, pues que te lo envíen y tú ya lo puedes abrir y con eso lo comienzas a conocer.
Afortunadamente, los software de tomografía, obviamente todos son distintos, pero tienen muchas similitudes porque son pues prácticamente para lo mismo, ¿verdad? Entonces, si aprendes a manejar un software, es muy fácil que aprendas a manejar otros distintos, ¿no? Entonces, bueno, espero haberte aclarado tu pregunta. Ahora, aquí una cosa importante es que no todos los software funcionan en todas las plataformas. De hecho, casi todos los software de tomografía funcionan solamente en Windows. Solo unos pocos funcionan en Mac y Windows. Algunos funcionan en las dos, ¿verdad? Como es el caso de Romexis, por ejemplo, ¿no? Casi todos los demás funcionan solamente en Windows. Entonces, si tú tienes una computadora Mac, tienes dos opciones. Una, pues trabajar con un software como Romexis, que funciona en Windows, o que descargues algún otro software gratuito como Blue Sky, o también hay otro que se llama Osirix, que tiene una versión gratuita y te permite manejar las tomografías en Mac. O la otra opción que tendrías es instalar en tu Mac un software como Parallels, que es un software que sirve para que puedas tener Windows dentro de la Mac. Entonces ahí sí podrías correr ya prácticamente cualquier software de Windows, ¿no? Serían las opciones que tendrías. Y bueno, aprovechando aquí para comentar otro dato importante. Hay algunos software que son más pesados que otros. La verdad es que las tomografías pues están formadas por muchos archivos. O sea, cada corte que estamos viendo aquí, cuando yo me voy desplazando corte por corte aquí con la barrita, es una imagen, digamos, ¿no? Y esas imágenes pueden ser tan finas como 75 micras, o sea, puedo tener yo cerca de 14, 15 cortes por milímetro. Entonces, la cantidad de información que tiene es muy alta. Entonces, hay algunos software que son más ligeros, como Celis Dental, me gusta mucho porque no es pesado. Realmente corre en prácticamente cualquier computadora, incluso de oficina. Y hay algunos otros software que son muy bonitos, pero sí requieren mucho más recursos de la computadora. O sea, si no tienes una buena computadora, a veces ni siquiera te va a abrir el programa, ¿no? Entonces, es lo único que tendría que considerar, qué tipo de software es. Le podrían preguntar incluso al centro radiológico qué especificaciones necesitaría de su computadora. Y bueno, si solamente maneja un software que es muy pesado, pues ciertamente tendrían que, pues a lo mejor comprar una computadora mejor. Pero en términos generales, sí pueden correr en computadoras, pues bueno, tampoco les digo en cualquier computadora, ¿no? Porque de repente hay doctores que tienen computadoras de hace 10 años y pues obviamente las capacidades que tenían en ese tiempo no eran las mismas que las que se requieren hoy, ¿no? Pero digamos en computadoras ya más normales de oficinas te pueden funcionar la mayoría, aunque hay algunos que, como te digo, sí requieren más. Preguntan, ¿para fracturas de tabla vestibular y lingual, en caso de traumatismo, es preciso? Sí, definitivamente sí. La tomografía con BIM te da una relación 1 a 1, ¿verdad? O sea, es en tamaño real. Entonces sí te va a servir para ver las fracturas a nivel de la tabla, ¿verdad? ¿Podría volver a repetir el visor que se puede descargar para Mac? Sí. Si tú, bueno, hay dos. Uno es el Blue Sky. Si quieren se los escribo aquí por el chat. Exacto, el que acaba de escribir el doctor Gerardo Gámez, ¿verdad? Blue Sky. Ese es un software que funciona en Windows y en Mac. Y lo puedes descargar gratis, ¿verdad? Ahí tú lo que necesitarías es tener los DICOM de la tomografía de tu paciente. Bueno, para los que no están familiarizados con estos términos, tú cuando haces una tomografía y cualquier estudio en el área médica en general, se graba en un formato que se llama DICOM, ¿verdad? Se escribe DICOM. Es un formato de tipo médico. Entonces, si tú tienes esos archivos DICOM, los puedes importar en este software Blue Sky y puedes manejar la tomografía, explorarla, algo muy parecido a lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Obviamente tiene distintas herramientas. El negocio ahí de Blue Sky es más bien las guías quirúrgicas y algunas otras cosas. Tiene una plataforma para diseñar tus guías y ahí sí te cobran cuando tú ya quieres mandar a imprimir una guía. Pero si la necesitas nada más para el diagnóstico, como en este caso, lo puedes descargar sin ningún problema. Y funciona en Mac y en Windows. ¿Va?
Bueno, mira, también el doctor, bueno, de CADI, Efren Pérez, perfecto, Efren, qué gusto saludarte. Comenta de otro software, Implantation de Ucrania, que también es para Mac. Ok, ese software, fíjense ya, ahora sí que todos aprendemos. Ese software, la verdad, yo no lo conozco, pero voy a descargarlo también para conocerlo y a lo mejor hasta después hacemos algún tutorial o algún video al respecto, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tienen otra opción. Y hay otro software que también es el Osirix, que fue diseñado más para el área médica, aunque ya recientemente sacaron una versión dental, aunque desconozco si ya es así sea de pago o si esté como libre, ¿no? Pero el Blue Sky es una muy buena opción, ¿verdad? Ok, perfecto. Creo que ya no hay alguna... sí, por aquí tengo otra pregunta. Buenas noches, doctor. ¿La tomografía me permite hacer trazados cefalométricos o cómo la debo indicar para que me permita hacer los trazados? Fíjate, aquí en el tema de los trazados cefalométricos, todavía está en desarrollo. Sí hay algunos software que ya te permiten hacer trazados cefalométricos en tomografía, como por ejemplo el Dolphin Imagine 3D o el Nemocef, obviamente 3D, y seguramente hay algunos otros software. Estos me parece que son los más conocidos. Sin embargo, me parece que todavía sigue siendo un híbrido más cercano a lo 2D que al 3D. ¿A qué me refiero? Yo puedo hacer, obviamente para esto necesitaría una tomografía de campo amplio, ¿verdad? En donde me saque casi todo el cráneo para poder hacer la cefalometría. Entonces, estos software lo que te permiten hacer es ubicar los puntos cefalométricos, ya sea en la reconstrucción 3D o en los cortes que tú vas haciendo, ¿verdad? Los sagitales, en cualquier corte. Entonces, la ventaja que podrían tener es de que tú puedes ubicar más fácilmente las estructuras anatómicas o esos puntos anatómicos y puedes tener una mayor precisión en el trazado. Digo que todavía está como en transición porque lo que ocurre ya después de que ubicaste tú todos los puntos es de que te hace la interpretación o el análisis cefalométrico, pero te lo transporta como si fuera una imagen 2D, ¿verdad? O sea, la única ventaja es que los ubicas tú en la 3D, pero a fin de cuentas el análisis sigue siendo 2D. Entonces, no le veo tanta ventaja en este momento. No quiero decir que no tenga futuro, ni mucho menos. De hecho, creo que va a cambiar radicalmente la manera de hacer cefalometría, porque seguramente después va a haber este tipo de análisis que ya no van a ser sagitales o solamente en una vista lateral, sino que nos van a dar una interpretación volumétrica. Pero hasta lo que yo he investigado, todavía se está estudiando, todavía no hay un trazado como tal, ¿no? No sé si tú tengas más información al respecto. Pero bueno, respondiendo concretamente a tu pregunta, doctora, sí hay este tipo de software que ya te permiten hacer trazados cefalométricos sobre tomografía. Y unos de ellos son, por ejemplo, el Dolphin Imagine, obviamente en el módulo 3D, y el Nemocef. Gerardo Gabel me dice, Blue Sky dijo, o Parallels para tener Windows en Mac. Ok, para tener Windows en Mac es Parallels, tal cual, ¿verdad? Ese programa lo puedes descargar y ya con eso vas a tener, es como si tuvieras dentro de tu Mac, hace una partición, entonces vas a tener instalado Windows también dentro de la Mac. Entonces prácticamente puedes instalar cualquier programa de Windows dentro de tu Mac, ¿no? Es otra opción. Perfecto. Muy bien, creo que ya no tenemos alguna pregunta por ahí pendiente. Excelente, estas preguntas son interesantes y son muy útiles porque de repente cuando uno no tiene tanto conocimiento pierdes mucho tiempo y a veces no hay quien te pueda ayudar. Entonces, bueno, qué bueno que surgieron y que las podemos ir resolviendo. Entonces, bueno, vamos a volver a este caso. Entonces ya tenemos aquí dibujado, localizado el canal mandibular y nosotros podemos mover la línea de corte, por ejemplo, podemos arrastrar directamente esta línea naranja hacia la zona edéntula o puedo moverme también con esta barrita que tienen aquí los cortes, ¿verdad? Entonces, bueno, la puedo llevar a la zona edéntula. Entonces, fíjense, por ejemplo, si yo quisiera poner el implante en esta zona, yo ya tengo aquí la altura, puedo medir la altura y el grosor del hueso que tiene, y aquí tengo el nervio, ¿verdad? Fíjense cómo se ve aquí el canal y yo tengo el nervio dibujado un poco cargado hacia arriba. Entonces, simplemente lo que tendría que hacer es tomar la reglita y dar un clic donde quiero empezar a medir. Fíjense qué clarito se ve el canal mandibular. Y un poco antes, también a mí me gusta quedarme 1 milímetro antes al menos,
Ahí ya tengo la altura y puedo medir el grosor. El grosor normalmente lo mido muy cerca de la cresta, que normalmente es la parte más angosta. Y puede ser en la parte central si necesitamos. O en cualquier lugar, realmente lo puedes medir en donde tú quieras. Ya que mediste, puedes arrastrar las medidas a un lugar donde no te estorben, ¿verdad? O que no te interfieran. Entonces, por ejemplo, ahí ya tenemos que, bueno, este paciente tiene 14 milímetros de altura de hueso, aquí en la parte central 9.2 milímetros y en la parte superior 5 milímetros. Siempre es importante que cuando ustedes dejen de medir, desactiven la regla. O siempre que ya no necesiten utilizar una herramienta, que la desactiven. Porque si ahorita a mí se me olvida y de repente le doy clic aquí para querer mover la imagen o para cualquier cosa, me va a comenzar a medir. Entonces, para desactivarla, simplemente le das clic sobre la regla y desaparece, ¿verdad? O se desactiva ya, digamos, esa función. Entonces, bueno, aquí ya tenemos estas características del hueso. Entonces, con esas medidas, yo ya podría saber, en primer lugar, si puedo o no colocar un implante y, en segundo lugar, de qué tamaño, ¿no? Entonces, voy a quitar aquí estas medidas, le voy a dar clic con el botón derecho y borrar para que no me interfieran ya que coloco el implante. Y entonces, aquí, bueno, en la parte de aquí abajo, no se alcanza a ver, están las opciones de implantes. Entonces, como tiene tantas herramientas, quedaron ocultas. Entonces, para poderlas ver, lo que voy a hacer es ocultar algunas. Por ejemplo, aquí en mediana le doy clic y se pliegan algunas de las herramientas que tiene, ¿verdad? Entonces, ya surgieron aquí otras que tenía en la parte inferior. Entonces, por ejemplo, me voy a venir aquí a implante, insertar, y entonces ya le doy clic en donde yo quiero. Bueno, antes de hacer eso, aquí me va a desplegar una lista de distintos implantes, como una galería de implantes en donde yo puedo elegir la marca con la que trabaje, o si es que no aparece la marca específica con la que yo trabajo, puedo elegir pues alguna que sea similar, ¿verdad? Pues, por ejemplo, aquí yo me puedo desplazar, fíjense, todas estas marcas de implantes tiene. Entonces vamos a suponer que yo trabajo con no sé, por decir algo, Straumann. Y aquí te pone los modelos que hay de este tipo de implantes y las medidas. Entonces, por ejemplo, aquí te dice el diámetro oclusal que tiene el implante, el diámetro apical, es la siguiente columna, y la longitud, ¿verdad? O la altura del implante. Entonces, yo puedo ahí desplazarme y elegir el implante que considere que va a quedar mejor para lo que yo necesito. Entonces, por ejemplo, voy a elegir aquí uno de 4.1 de diámetro por 12 de altura. Le doy clic en seleccionar y coloco el implante. Le doy clic ahí con el botón izquierdo del mouse y me coloca el implante. Entonces, para posicionarlo, si yo quiero moverlo sin girar, o sea, nada más, digamos, en cuerpo, le doy clic en el centro del implante y lo arrastro, ¿verdad? Lo llevo hacia donde lo quiera. Por ejemplo, aquí lo voy a dejar a nivel de hueso, suponiendo que es un implante bone level, ¿verdad? Hay otros que van a nivel de tejido blando. Y si necesito darle angulación, puedo irme a la parte superior que tiene unas líneas amarillas punteadas y ahí puedo girar, ¿no? Entonces, bueno, ya lo puedo ver ahí, y veo qué tan cerca está del canal mandibular. Aquí, pues, realmente estamos bastante retirados, ¿no? No hay ningún problema. Hay una cosa interesante también con este software. Fíjate ahí cómo aparecen unas medidas. Cuando yo tomo el implante, ahí me está diciendo 3.2 y entre paréntesis 2.2 milímetros. ¿Qué significa eso? Fíjense, si yo me voy acercando al nervio o al canal mandibular, van disminuyendo esas líneas. Y cuando entro en contacto con él, cambian a color rojo. A fin de cuentas te va diciendo la distancia que tienes antes de contactar el canal mandibular, ¿verdad? Es una advertencia. Ya si está en rojo, obviamente te está diciendo, pues bueno, si colocas el implante así, vas a dañar el nervio, ¿no? Entonces, de alguna manera te ayudan también a tener más claro esto. Ahora, cuando tú colocas el implante, estos cortes no dejan de ser imágenes en 2 dimensiones. Entonces, siempre necesitas verla al menos en otro plano. Fíjense cómo aquí en la imagen 3D, pues la angulación que tiene no es la correcta, ¿verdad? Aquí se ve bien, pero en este plano no. Entonces, tú aquí también en la imagen 3D le podrías girar, por ejemplo, a que tenga una dirección más parecida a los de los dientes adyacentes. Y así lo vas acomodando en los distintos planos del espacio hasta que quede como a ti te gusta, de manera ideal. Obviamente aquí con este software puedes hacer así la planeación de manera virtual, ya puedes tener una idea de cómo quedaría tu implante.
aunque no tiene la opción de diseñar la guía quirúrgica, al menos no para imprimirla tú. Sí la puedes diseñar y las puedes mandar a hacer con la empresa, con ellos, pero normalmente en México no se hace porque, bueno, pues ya es un poco más costoso también. Normalmente aquí lo que se hace es utilizar programas como el Blue Sky, por ejemplo, con el cual tú puedes diseñar la guía quirúrgica, la exportas por un costo bajo y si tú tienes una impresora 3D o una fresadora, pues la puedes hacer tú mismo, o si no, pues la puedes mandar a maquilar, digamos, con alguien que sí la tenga, ¿no? Con alguien que tenga una impresora 3D, le mandas el archivo en un formato que se llama STL, que es lo que leen las impresoras 3D y las fresadoras, y con eso ya podrías generar tu guía quirúrgica, ¿no? Entonces, bueno, pero hasta aquí, digamos, podríamos ir haciendo esta planeación. Ahora, tiene algunas otras herramientas muy interesantes. Por ejemplo, este círculo que vemos aquí, que es como una mira telescópica. Si nos colocamos sobre ella, dice lente. Si le doy clic ahí, me va a comenzar a medir la densidad del hueso, ¿verdad? Entonces, la activo y fíjense cómo automáticamente me aparecen unas letras que dicen HU y un número. Aquí estoy en tejido blando, si se fijan, y me aparece HU incluso con un número negativo, menos 49. Esto porque obviamente pues tiene una densidad muy baja. Pero si me voy yo, por ejemplo, al hueso cortical, que tiene una densidad mucho mayor, pues bueno, ahí ya tiene una, aquí para que no se vea más claro, 1300 unidades Hounsfield, 1200. En hueso medular obviamente va a disminuir. Entonces yo puedo ir haciendo como un escaneo, digamos, recorriendo el puntero del mouse para tener un aproximado de la densidad que tiene el hueso. Ahora, aquí algo que es importante mencionar es que como tal, en tomografía con BIM, que es la tomografía dental, digamos, no son unidades Hounsfield reales. O sea, si estuviéramos haciendo una tomografía de tipo médico, sí podríamos decir con seguridad que son unidades Hounsfield y podríamos tener bastante exactitud en la densidad que tiene el hueso. En el caso de la tomografía con BIM, como tiene otro mecanismo para generar las imágenes, no son como tal unidades Hounsfield, ¿verdad? Más bien hace un cálculo en base a las tonalidades de grises y te hace un equivalente. O sea, sí te pueden resultar útiles para tener una idea de la densidad en términos generales que tiene el hueso, pero no son completamente confiables. O sea, nada más son como un valor de referencia. Entonces, esa es una manera de que vayas tú midiendo y conociendo la densidad que tiene tu hueso. Y otra que me gusta mucho es otra que te lo mide de manera más general. Miren, si ustedes se vienen aquí a la parte de implantes, tiene una herramienta que dice mostrar densidad ósea. Entonces, si le doy clic ahí, me aparecen estas gráficas. La verdad, la primera vez que yo las observé, dije, híjole, ¿y eso qué significa? O sea, no, la verdad, me costó un rato en analizarla y entender de qué se trataba. Pero la verdad es que es fácil de comprender. Ahorita que se los explique van a ver que en realidad es sencillo. Fíjense, aquí te está poniendo varias gráficas. Vamos a concentrarnos en las dos que tenemos en la parte superior, ¿verdad? Una dice fuera, otra adentro. Aquí, fíjense cómo en la parte de arriba, bueno, en la parte de arriba, antes que todo, te está diciendo qué tipo de hueso tienes. Aquí te lo clasifica en 5 tipos, desde hueso tipo 1 hasta tipo 5. Y abajo te pone a qué unidades Hounsfield corresponde, ¿verdad? Te pone HU, son las siglas de unidades Hounsfield. Y aquí, pues, más o menos en qué rango está cada tipo de hueso. Entonces, esta gráfica lo que te está diciendo es, en la parte de afuera, o sea, tú colocaste el implante, y en la parte de afuera del implante, en la parte más oclusal, tienes esta densidad, y en la parte más apical tienes esta densidad, ¿verdad? O sea, digamos, va recorriendo la densidad que tienes alrededor del implante, desde oclusal hasta apical, ¿verdad? Entonces, puedes ver que en términos generales tienes un hueso entre tipo 3, en algunas partes se va hacia tipo 4, pero prácticamente está entre 3 y 4, ¿verdad? Entonces puedes tener ahí como un promedio. Y aquí igual te da la densidad, pero dentro, o sea, justo en el lugar donde colocaste el implante, comienza aquí en hueso tipo 3 y prácticamente todo está entre el límite de tipo 4 y tipo 3. Y te dice aquí en promedio qué unidades Hounsfield tienes con su desviación estándar, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es muy rápido y muy sencillo que tú puedas evaluar al paciente para ver si tiene una buena densidad. Obviamente, si esta gráfica, en lugar de estar de aquí, entre 3 y 4, el tipo de hueso, si estuviera todo en tipo 5, pues bueno, tal vez sí había que considerar si realmente se puede colocar el implante o
o con qué condiciones, ¿no? Tal vez tengamos que modificar la técnica o algunas otras cosas para que realmente no vayamos a tener alguna complicación en el momento de colocar. Entonces, básicamente con eso nosotros podríamos hacer una planeación de implantes. Realmente es algo que se hace muy rápido. Ahorita yo he estado explicando como paso por paso y por eso me he entretenido, pero realmente ustedes ya con un poquito de práctica, les aseguro que en menos de 10 minutos ya hicieron su planeación, ¿no? Es todo lo que acabamos de hacer. Entonces, realmente es una aplicación que se utiliza mucho en implantología. Ahora, la verdad es que la tomografía se comenzó a utilizar mucho, principalmente en implantología, fue de las principales aplicaciones que se le dieron. Sin embargo, tiene muchas aplicaciones más y afortunadamente han ido aumentando otro tipo de aplicaciones. Digo afortunadamente porque realmente cualquier área de la odontología, cualquier tratamiento se puede ver beneficiado por la tomografía o la gran mayoría de ellos. Entonces ahora ya se utiliza mucho, por ejemplo, para evaluar caninos retenidos, terceras molares, articulación temporomandibular. Bueno, obviamente los componentes óseos de la articulación temporomandibular, porque no vamos a poder ver obviamente la cápsula, el disco articular, los ligamentos, etcétera, pero sí nos ayuda mucho ver los componentes óseos del ATM para ver si hay algún proceso degenerativo, algún facetamiento, etcétera, ¿no? Sirve mucho para ortodoncia, para cirugía maxilofacial, prácticamente en todas las especialidades odontológicas nosotros lo vamos a poder. Me llamó la atención porque puso la mano así. ¿Verdad? Ok, entonces bueno, aquí esta sería la primera forma en la que nosotros podemos hacer la planeación, así como para la colocación, como para la colocación de implantes. ¿Qué otras herramientas interesantes tiene? Por ejemplo, una que me gusta mucho para hacer más gráfico esto para el paciente es que podemos generar como un video a partir de la tomografía. Ya les voy a mostrar cómo lo podemos hacer. Totalmente de acuerdo. Miren, me está haciendo un comentario el doctor Pedro Antolín. Sí, aquí nosotros hicimos el corte para colocar el implante en esta dirección, ¿no? Sin embargo, ese dato es importante. Si yo, el implante obviamente no lo voy a colocar en esta dirección que corresponde con la línea naranja, sino que lo voy a colocar con esta dirección, con una angulación, ¿verdad? Entonces, obviamente no es lo mismo como si yo quisiera medir, no sé, un celular. No es lo mismo que lo mida de la parte superior a la parte inferior a que lo mida en diagonal, ¿verdad? Las medidas pueden cambiar. Entonces, definitivamente no son las medidas más exactas. Ahorita lo hice de alguna manera así, para hacerlo más sencillo, explicar como todo el proceso, pero lo ideal realmente sería angular estas líneas. Hay algunos programas que aquí mismo te dejan girar esta línea naranja, que es lo más sencillo y pues definitivamente lo más práctico, y de esa manera ya podrías medir directamente y saber la cantidad exacta de hueso que tienes. Aquí en este programa, como no te deja hacerlo directamente aquí, lo que tendrías que hacer es regresarte aquí a MPR, por ejemplo, y aquí tú, en esta ventana, sí puedes ver dónde quieres colocar el implante y le puedes dar una angulación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí yo lo giro, esta línea vertical ya está cruzando en la dirección que yo voy a poner el implante. Entonces, en este corte en particular, que es el que corresponde con esta línea, ya podría medir yo y ahí sí voy a tener la medida exacta de la cantidad de hueso que tengo, ¿verdad? Digamos, es el paso que tendrías que agregar para tener la medida exacta de la calidad del hueso. Lo podrías hacer todo aquí, ¿no? Me parece que en la otra ventana que tiene la radiografía panorámica, de alguna manera como que para muchos doctores es más fácil de interpretar porque están más familiarizados con ella, pero si no, también se podría hacer en esta pantalla. Pero definitivamente es un muy buen comentario el que nos haces, doctor. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, ya tenemos esta parte. Ahora, por ejemplo, yo tengo aquí la imagen 3D, ¿no? Entonces vamos a suponer que yo quiero hacer una, déjenme regresar aquí a esta parte. Ok. Entonces, miren, ahí tengo ya mi panorámica, tengo aquí la reconstrucción 3D. Entonces,
yo puedo generar un video a partir de esto. Eso me gusta mucho como para los pacientes. Entonces, ¿cómo le hago? Yo me puedo venir aquí, por ejemplo, a esta zona, en donde están estos cuadritos, le doy clic y me va a abrir esta ventana. Entonces aquí yo puedo cambiarle, si lo dejo así en vertical, va a comenzar a girar ese video, pero como dando maromas, como dando vueltas. Entonces, obviamente, pues no es tal vez la manera ideal. Entonces aquí mejor le voy a cambiar a horizontal y aquí le voy a dar clic en OK. Entonces aquí me va a abrir una ventana con un reproductor de video. Entonces en este último botón que tenemos en la parte inferior, si le damos clic en play, aquí le damos clic y entonces me va a generar ese video. Obviamente está girando muy rápido, ¿no? Ahí le puedo cambiar la velocidad, por ejemplo, slow. Lo regreso y si le doy clic aquí en play, obviamente va a comenzar a girar más lento. Entonces, esto simplemente si yo quisiera grabarlo para como video que esté girando, miren, le voy a cambiar aquí al loop. Si quisiera que estuviera girando así de manera continua, si quisiera adjuntarlo a una presentación de PowerPoint o para lo que yo necesite, lo puedo exportar. Entonces, simplemente para exportarlo, tendría que darle clic aquí en donde tiene este cuadrito con una línea abajo. Y ahí te va a abrir un cuadro para que tú le escribas en donde quieres. Obviamente que le pongas un nombre al video y que lo guardes en tu computadora, ¿no? Te lo graba en formato AVI, que es un formato que prácticamente lo lee cualquier computadora, ¿verdad? Y lo mismo podrías hacer también con los cortes axiales. Si yo quiero hacer un video, sobre todo yo lo utilizo para la docencia, ¿no? Si quieres mostrarle a los alumnos cómo pueden irse desplazando en los cortes axiales, por ejemplo, pues miren, le voy a poner aquí un poco más lento, en play. Entonces se va desplazando corte por corte para que pues el alumno o el paciente pueda ir viendo cómo se encuentra su paciente por dentro, ¿no? Entonces puede ser una herramienta útil también. O para alguna conferencia, para explicar algo en particular, pues tú lo puedes utilizar. Me parece que es una herramienta útil. Después tiene otra herramienta que también me gusta mucho, que es como para seccionar solamente una parte de tu paciente. Fíjense, aquí voy a darle clic en la letra A, ya lo tengo ahí posicionado. Entonces, si yo utilizo esta opción, que dice superposición de void, van a aparecer como unas líneas punteadas aquí a un lado, ¿verdad? En color azul. Entonces, si yo, por ejemplo, tomo esa línea azul y la voy desplazando, fíjense cómo la reconstrucción 3D se va cortando. Entonces, ¿cuándo puede ser útil eso? Bueno, de repente, si yo quiero ver las caras linguales del hueso, pues ya no me va a estorbar el hueso del lado contrario, ¿verdad? Entonces, puede ser más sencillo que yo lo pueda evaluar así. Y realmente no lo ha cortado. O sea, si yo la devuelvo a su posición inicial, vuelve a aparecer y podría hacer lo mismo del lado contrario, ¿no? Ir cortándola para poderlo ver por la cara interna. Y eso en cualquier plano, ¿verdad? También podría cortar la parte inferior o la parte superior o de adelante hacia atrás, etcétera, ¿verdad? Entonces me parece que puede ser útil. A veces hay estructuras que te pueden estorbar y de esta manera pues las logras liberar, ¿no? Ok, perfecto. Después tiene otra opción que también me gusta, que es, déjenme eliminar aquí el implante, que tú puedes hacer un zoom, por ejemplo, en la imagen 3D. Si yo utilizo 3D Zoom, después la opción de cubo, aquí le puedo dar clic, por ejemplo, si me interesa ver solamente los dientes anteriores del maxilar superior, le doy clic, arrastro y me va a hacer un cubo en esa zona. Y aquí yo la puedo ir posicionando en los distintos planos. Entonces, miren, aquí tengo una reconstrucción 3D solamente de esa zona. Si quiero ver más bien hacia un lado, pues la puedo arrastrar aquí de la X, en color rojo. La voy moviendo y fíjense, ahí ya la puedo ver cargada hacia un lado, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, bueno, de esa manera podríamos ir aquí observando cualquier parte o cualquier estructura que nos interese en la imagen 3D, ¿verdad? Y tiene otra herramienta que también es interesante. Voy a moverme aquí a otra pantalla, a la reconstrucción
multiplanar. Y vamos a suponer que nosotros queremos navegar, digamos, en un conducto radicular o en el nervio dentario. Entonces podemos utilizar una herramienta que tiene endoscopía, que la verdad es que llama mucho la atención. Tal vez no es tan práctica, o ustedes ya lo podrán ver en cada caso concreto, pero ciertamente es una herramienta interesante. Miren, por ejemplo, ustedes pueden, bueno, le voy a cambiar el filtro 3D porque me parece que en este se va a apreciar mejor. Entonces, aquí yo lo que voy a hacer es entrar a 3D Zoom y después tiene una opción que dice endoscopía. Entonces, después yo puedo irme a algún órgano dentario, por ejemplo, donde quiera hacer una endoscopía. Vamos a suponer que quiero navegar en un canal radicular, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en... Déjenme irme a la mandíbula. Por ejemplo, aquí en una premolar. Entonces, le doy clic ahí. Y ya te va a colocar la cámara. Entonces, fíjense aquí en la imagen 3D, cómo ya estoy dentro del canal. Aquí se pueden ubicar. Puedo girar la dirección. Entonces, yo voy girando con el scroll y fíjense cómo voy navegando. Bueno, ahí me estoy dirigiendo hacia la cara oclusal. Y ahí voy retrocediendo, ¿verdad? Voy viendo como del ápice hacia arriba. Miren, ahí lo podemos ir viendo. Entonces, tú podrías ir navegando por el canal radicular, pues para ver si hay algún tipo de detalle. Ahora, la verdad yo no lo he utilizado tanto. Mira, ahí volteé la cámara para ver hacia el ápice. Entonces, fíjense cómo puedes ver hacia la región apical, ¿verdad? Entonces, definitivamente puede ser interesante que tú vayas navegando en este sentido por el órgano dentario y puedas ver por dentro. Por ejemplo, el canal radicular podría servir incluso para las vías aéreas, que tú puedas navegar y puedas detectar un aumento de volumen, alguna hipertrofia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es una herramienta que creo que vale la pena investigarla más, porque sí nos puede dar más información adicional. Ya si quiero regresar a las pantallas, por ejemplo, a MPR, le doy clic en MPR, que es la pantalla inicial, y en rotación de ejes, ¿verdad? Entonces ya me muestra al paciente nuevamente como en la parte inicial. Ahora, si quieres restablecer todo como en la parte inicial, le das clic ahí y te lo vuelve a reacomodar como tú iniciaste, ¿no? Para que eso también a mí me gusta siempre comentarles, porque a veces cuando uno va empezando a manejar tomografía, a uno le da miedo que la vaya a echar a perder, ¿no? Que de repente hagas algo y ya no puedas regresar al punto inicial. Y bueno, la verdad es que no hay que tenerle miedo. Lo peor que puede pasar es que de repente ya no sepamos qué hacer, y en este programa en particular simplemente le hacen reiniciar, restablecer todo y te lo vuelve, perdón, a colocar en la parte inicial. En los otros programas, si no tienen esta opción, simplemente basta que en todo caso tú cierres el programa, lo vuelvas a abrir y pues vas a comenzar obviamente desde cero, ¿no? Nunca lo vas a echar a perder. A ver, vamos a ver, hay algunas preguntas. Me dicen, la doctora Blanca, buenas noches, ¿podría pasar un caso de evaluación de caninos retenidos? Claro que sí, con todo gusto. Sí, de hecho tengo uno aquí a la mano. Ahorita lo revisamos. Para el conducto dentario, ¿vale esta endoscopía? Sí podrías navegar también por el conducto dentario, ¿verdad? O sea, ahora sí que puedes navegar por cualquier estructura que tú quieras, ¿verdad? Sí lo puedes hacer. ¿Puedes repetir cómo hacer la navegación en la parte interna del conducto? Saludos desde Perú. Saludos, doctor Usías. Perfecto, ahorita lo vemos. Me pregunta el doctor, Efren. Doctor Sierra, ¿este es el visor que mandan a los doctores o el software con licencia? No, definitivamente Efren, ¿verdad? El visor, porque el software con licencia, pues se tiene que comprar, ¿verdad? Es, digamos, una licencia parecida a On Demand, ¿verdad? De hecho, los hace la misma empresa, estos dos software. Entonces, una licencia que no es económica, o sea, debe de costar $4,000 o algo así. Entonces, es raro el doctor que va a querer comprar la licencia. Entonces, realmente lo que le envías es el visor, que es justo lo que estamos manejando ahorita, y pues realmente con esto puede hacer prácticamente todo, no necesita comprar ningún programa, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, vamos a las cosas concretas que me están comentando.
Para volver a esta parte de la navegación de endoscopía, hacemos un resumen en la parte de endodoncia y el conducto radicular, y después vemos el caso de los caninos retenidos para atender todas las dudas o las inquietudes que tienen. Bien, nos vamos aquí a 3D Zoom. Le damos clic y tiene la opción de endoscopía. Entonces, yo normalmente lo hago aquí en este corte. Ustedes lo podrían hacer en el que ustedes gusten, ¿verdad? Ubicas el corte en donde veas el conducto en el que quieres navegar. Vamos a suponer que queremos que sea en esta premolar y le das clic ahí. O sea, lo que estás diciéndole ahí es donde quieres que se ubique la cámara. O sea, es como que tal cual ubicaras una cámara de video con la cual vas a navegar tú o vas a ir viendo por dentro un conducto. Entonces, fíjense, por ejemplo, ahí me estoy moviendo con el scroll y ya puedo ver el conducto. Pero lo estoy viendo hacia arriba. Se fijan aquí, ves tú como un triángulo, ¿verdad? Entonces, la base de ese triángulo está apuntando hacia la cara o hacia la corona del diente, ¿verdad? Entonces, hacia allá es hacia donde está viendo la cámara. Si yo quiero ver más bien hacia el ápice, pues entonces la tengo que girar aquí con las líneas. No, perdón, me equivoqué de línea, ¿no? A ver. Vamos a ver. Voy a desplazarme para ver si está seguro. No, me parece que sí estoy en la dirección correcta realmente, ¿verdad? Entonces sí, tal cual lo que tienes que hacer es que vaya en la misma dirección del conducto. Te fijas, ahorita sí voy dentro del conducto. A veces pasa que el conducto tiene una curvatura. Entonces, obviamente, si te vas en otra dirección, dejas de repente de ver el conducto, ¿no? Aquí sí lo puedo ver porque estoy en línea con él. Pero si de repente yo sigo en otra dirección, pues me salgo del conducto. Pero entonces, básicamente así es como podrías tú ir evaluando o hacer una navegación con la endoscopía. Ahora, si quisieras hacerlo en el conducto dentario, sería básicamente lo mismo, nada más tendrías que ubicar un punto en donde se ve el conducto dentario, puede ser en el mismo corte axial, por ejemplo. Mira, por ejemplo, aquí puedes ver el canal, ¿verdad? Aquí está el conducto dentario. Entonces, si yo tomo esta opción 3D Zoom, endoscopía, le doy clic aquí en el inicio. Mira, aquí empiezas a ver el conducto, entonces igual tendrías que ahí tú ir cambiando la dirección de la cámara hacia donde ves que continúa el conducto y vas girando, ¿no? Con el scroll y vas avanzando. Mira, ahí ves cómo va continuando el conducto. Obviamente, como va cambiando de repente la dirección que tiene, pues tú tienes que ir haciendo también ese cambio. Por ejemplo, aquí ya giró un poco hacia allá. Entonces tienes que irlo girando. Ahí ya me estoy saliendo. Entonces, ahora sí que te vas fijando hacia dónde se va inclinando o hacia dónde se va dirigiendo el canal y tú sigues haciendo con el scroll para poder ir navegando por dentro del canal. Básicamente así es. En esta línea también lo puedes ir girando. Ahí los centras. Es un poco laborioso, ¿no? Pero tampoco es tan difícil. Ahora sí, como todo, es cuestión de que te vayas familiarizando con la manera de ir navegando con este programa, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que podrías hacer. Ok, me comenta el doctor Raúl Arnaud, mañana podemos ver más sobre fracturas verticales en molares y premolares con endodoncia. Bueno, voy a tratar de buscar un caso, así que tenga que ver con fracturas, para que puedan ver el manejo del software. Mañana vamos a ver otro software, pero de igual manera, la verdad es que las aplicaciones son las mismas, independientemente del software que tú utilices, lo que tienes que hacer es prácticamente lo mismo. Obviamente hay algunos software que no tienen algunas herramientas, pero las herramientas básicas prácticamente todas las manejan. Entonces déjenme buscar un caso de alguna fractura vertical y eso a ver si la podemos revisar mañana, doctor Raúl, con todo gusto. Gusto saludarlo. Ok, me dice Julio Guzmán, excelente presentación. Me deja saber si vas a hacer algún curso de in vivo. Ok, sí, ahora sí que déjame planearlo. Sí tengo este software también. Sí pienso que lo podamos programar con gusto y lo organizamos. Ya terminando tal vez todo este maratón,
nos podemos poner de acuerdo. Me dice el doctor Víctor Guzmán, excelente información, doctor Enrique, por favor, ¿podría enviarnos un caso al correo y con el visor de Celis? Con todo gusto, sí. Si a los que les interese, si quieren, me pueden enviar un mensaje o me pueden escribir aquí en el chat o algún correo y con gusto les puedo enviar un visor, un caso para que ustedes lo puedan descargar y puedan explorarlo. Es, la verdad, bastante sencillo y vale la pena, ¿verdad? Para que no se les olvide todo lo que estuvimos viendo y vayan aprendiendo. Me dice la doctora Paola que tuvo problemas con el tiempo. Espero con Access on Demand. Ok, no, pues sí. Vamos a ver después el On Demand, que es un software, de hecho, que es muy parecido a incluso voy a tratar, esta clase, de hecho, la estuvimos grabando, entonces igual también podría de repente subirla y compartírsela para que les pueda servir como un tutorial. Ok. Sí, claro, miren, les voy a dejar aquí mi correo electrónico. ¿Verdad? Es muy sencillo, drenriquesierra@gmail.com. Ahí me pueden escribir y se los puedo enviar, ¿verdad? Lo que necesiten que les pueda apoyar, con todo gusto. Y bueno, déjenme de manera muy rápida abrir un caso de los caninos retenidos que me mencionaron, que vale la pena que lo vean, es bien interesante. Prácticamente ya hemos estado viendo casi todas las herramientas que tiene. La verdad es que hemos aprovechado muy bien el tiempo. Miren, aprovecho para decirles, ustedes cuando reciben un visor, esto es lo que van a recibir, al menos en este caso del Celis Dental. Son todos estos archivos. Entonces, el único que tienen que buscar es el que dice celisdentalviewer.exe. Entonces, ahí le van a dar doble clic. Es tal cual un programa, un ejecutable, ¿verdad? Entonces, ahí empieza a cargar la tomografía. Aquí nos abre esta ventana. Seleccionan el caso, le dan clic en OK. Bueno, lo que va cargando, le respondo, doctora Claudia, ¿en dónde podemos ver la grabación? Bueno, todavía no la subo, de hecho, no tenía pensado subirla así en un primer momento, pero sin problema lo voy a hacer. Lo bueno es que la tuve grabada y déjeme subirla a una plataforma y les comparto el enlace. Igual les voy a enviar el enlace a todos para que quien guste pueda verla nuevamente. Es muy buena idea, porque sí, esto hay que repasarlo. Yo espero de verdad que con lo que estamos viendo no les quede la idea de que esto es complicado, porque de verdad que no es así, ¿eh? O sea, si está quedando la idea de que es algo complicado, ahora sí que es un problema mío, ¿verdad? O sea, que tal vez no lo estoy transmitiendo bien. Realmente no es difícil. Como todo, sí requiere una curva de aprendizaje, un practicar, ¿no? Para terminar de aprender, pero la verdad es que no es muy larga. Yo les aseguro que si se sientan con un tutorial y empiezan a manejarlo media hora durante 15 días, ya van a tener un manejo bastante bueno de las herramientas principales. Tal vez no al 100%, pero ya sí se van a familiarizar mucho con él. Sí, mira, me dicen que sí, para la próxima sesión nos podría dar acceso a más de 100 personas. Sí, fíjate que de hecho, hoy, bueno, la verdad es que tuvimos buenísimas respuestas, escribieron muchísimas personas. Entonces, en un primer momento sí habíamos pensado que fuera solamente para 100 y por eso les comentamos que, bueno, pues los invitamos a inscribirse pronto. Pero como vimos que hubo tanta respuesta, sí decidí ampliar la capacidad. Incluso ya digamos, pagué esa diferencia para poder tener acceso a 500 personas. Curiosamente lo hice desde la tarde, pero como que no se aplicó al momento. Yo esperaría que el día de mañana ya esté funcionando. Podamos entrar al menos 500 personas, ¿verdad? La verdad es que hubo un registro altísimo. Tenemos más de 1000 personas que quisieron tomar el curso. Entonces, sí, desgraciadamente, pues bueno, tuvimos este problema. Yo espero que el día de mañana ya nos permita entrar a 500. Voy a ver si es suficiente y si no, pues obviamente lo ampliamos a más, a unas 1000, porque creo que tenemos como 1200 personas
interesadas de toda Latinoamérica y bueno, y de otras partes incluso del mundo. Sí, yo les comparto el enlace. Se los puedo enviar al mismo correo con el que se dieron de alta. Ahí tenemos la base de datos para que puedan acceder. Bueno, aprovecho para comentarles. Para las clases siguientes va a ser el mismo enlace. Con este mismo enlace que entraron a la clase de hoy pueden ingresar a la clase de mañana. Ahorita vamos a modificar ahí nada más el horario, pero sí, la idea es que puedan entrar con el mismo enlace. Creo que no va a haber ningún problema. Si lo hubiera, si yo notara que cambiara el enlace o algo, igual por correo, les envío el nuevo enlace. El correo, sí, mi correo ya se los había escrito. Déjenme los escribo nuevamente. @gmail.com. Perfecto. Y miren, vamos a ver esto rapidísimo. Vale la pena que lo vean. Este es un caso de un paciente que tiene 2 caninos retenidos, que seguramente ya los pudieron ver. Pero no solo eso. Por eso es bien importante siempre, o en muchos casos, hacer la tomografía. Fíjense aquí, si nosotros nos vamos desplazando, ya podemos observar aquí los caninos retenidos. Y más adelante, además, vemos un mesiodente, un diente supernumerario aquí en el paladar, ¿verdad? Y con la corona hacia la parte posterior. Entonces, definitivamente vale la pena evaluarlo. Pero bueno, vamos a comenzar por el inicio. Aquí, en primer lugar, es muy importante, si yo tengo unos caninos retenidos, en una panorámica a veces no puedo ver si se encuentran hacia vestibular o hacia palatino. Entonces, en la tomografía es muy fácil con los cortes. Yo ya con estos cortes axiales, de entrada sé que las coronas de esos caninos están hacia palatino, ¿verdad? Y veo además que están en contacto con la raíz del incisivo lateral y muy cerca del central, y lo mismo del otro lado. Y también puedo ver si está reabsorbiendo o no la raíz, que en este caso, al parecer no está reabsorbiendo. Siempre lo reviso primero en el corte axial. Después me voy a la parte de el canino, ¿verdad? Perdón, de los cortes sagitales, ¿verdad? Entonces, se fijan aquí esta línea azul, está cortando aquí este canino. Entonces, aquí yo lo puedo ver, puedo girar con el scroll para ir poco a poco, veo que sí están prácticamente en contacto, hay un pequeño espacio, pero no está reabsorbiendo la raíz. Y veo que el incisivo tiene una inclinación también, ¿no? La raíz está muy cerca aquí de la tabla vestibular. Para ver el del otro lado, pues nada más puedo arrastrar la línea y aquí veo lo mismo, ¿no? La posición en la que se encuentra y la relación que tiene con la raíz. Ahí está clarito, ¿no? Entonces puedes ver de una manera muy rápida dónde se encuentra. Y en el caso del diente supernumerario también. O sea, yo podría llevar esto a la línea media. Entonces fíjense cómo aquí vemos el mesiodens con la corona hacia la parte posterior. Y aquí también lo podemos observar. Obviamente aquí me están estorbando un poco las líneas, eso también es bien importante. Fíjense, si por ejemplo ya ubiqué los planos o los cortes en la zona que me interesa, pues aquí no me interesa que se vean estas líneas. Entonces yo le puedo dar clic en Enter. Si me coloco sobre esta imagen y le doy en Enter, desaparecen las líneas. Entonces ya puedo ver más claramente el diente supernumerario. Si quiero que se vea nuevamente, le vuelvo a dar clic. Y así en cada imagen, ¿no? Por ejemplo, aquí también veo la corona del diente supernumerario, igual aquí, ¿va? Y los caninos también los podría ver en este plano, ¿verdad? Si hago un corte más hacia arriba, ahí puedo ver la angulación que tienen hacia la parte media. Entonces, bueno, es realmente muy sencillo la manera en la que podemos evaluar los caninos. Y otra cosa interesante que podríamos hacer es la de segmentar. Por ejemplo, miren, voy a hacerlo aquí de manera rápida. Si yo quiero colorear de distinto tono esos dientes, tiene una opción para segmentar. Lo voy a hacer aquí. Selecciono esto, voy a seleccionar, por ejemplo, el incisivo. Bueno, no voy a alcanzar a ser tan detallado, pero para que tengan una idea de cómo lo pueden hacer. Entonces voy a segmentar este incisivo. Me dejó solamente el incisivo. Entonces aquí yo le puedo cambiar de color, ¿verdad? Si le doy clic aquí, con el botón derecho, bueno, primero le voy a cambiar nombre y le voy a llamar incisivo. ¿Verdad? Ok, para que no se me confunda.
Y después aquí le voy a cambiar el color, le voy a poner un color, no sé, verde, por ejemplo. Y ahora voy a aparecer todo lo demás, aquí en objeto 1. Entonces, miren, ya tengo ahí mi incisivo en otro tono. Entonces, después podría hacer lo mismo. Obviamente hay que hacerlo con más detalle. Si se fijan, aquí hay una parte que no segmenté bien. Pero podría después yo segmentar la parte del canino. Voy a hacer lo mismo aquí en segmentación. Doble clic y lo selecciono. Entonces, ahora me va a segmentar ahí el canino. Aquí le voy a cambiar de nombre también. Canino. Y le voy a poner otro color para que no se me confunda. Ahora le voy a poner en azul. Y aquí ya el verde desapareció, se le quitó la palomita, ¿no? A la incisivo. Entonces le voy a poner la palomita nuevamente. Entonces fíjense, ya podría ir yo segmentando. Obviamente hay que hacerlo con cuidado para que quede bien segmentado, pero podría ya tenerlo en diferentes tonos, entonces podría ver más fácilmente la relación que tiene el incisivo con el canino, por ejemplo, ¿no? Y bueno, hay muchas herramientas más que podemos ir utilizando para poder hacer nuestras evaluaciones. Ahora sí que aquí la idea es que pudieran conocer el software, todas las herramientas que tiene, o la mayor parte de ellas, para que vean que realmente no es algo complicado y que sin duda le pueden sacar muchísimo provecho. Déjenme ver aquí nada más unos comentarios que tenían y algo que les quiero mostrar. Ya estamos prácticamente terminando. Blue Sky menciona más que todo como para preparar las guías quirúrgicas. Bueno, yo lo uso para dos cosas. Una, para las personas que tienen Mac, que usan solamente Mac, es una buena opción, porque hay quien no quiere instalar Parallels para tener Windows en su Mac. Entonces, bueno, con Blue Sky lo podría hacer sin ningún problema, ¿verdad? Y lo descargan gratis y pueden explorar al paciente sin problema. Ahora, si tú quieres diseñar las guías quirúrgicas, también es una muy buena opción, porque el software es gratis y te va a cobrar cada que exportas una guía para imprimirla, pero a un costo bastante razonable. Entonces me parece que te ahorras la parte del software y nada más pagas cuando lo necesitas y es amigable. Obviamente el tema de diseño de guías quirúrgicas es todo otro tema. Nosotros tenemos incluso un diplomado de 5 meses específicamente de guías quirúrgicas. Hay muchas cosas que considerar, pero definitivamente es un software que te ayudaría muchísimo para eso, si quieres hacer las guías. Excelente, muchísimas gracias, doctores, por sus comentarios. Por último, les quiero nada más mencionar el día de mañana, ya para cerrar y para estar todos de acuerdo. El día de mañana vamos a ver entonces el software Iris Dental. El horario va a ser distinto al de hoy, ¿verdad? El día de mañana va a ser una hora más temprano, a las 6, de 6 a 7:30 en el horario del Centro de México. O sea, una hora más temprano de lo que fue el webinar hoy. Y vamos a ver este software que también es un software excelente, ¿verdad? Iris Dental. Les va a gustar y bueno, vamos a ver distintos casos con distintas aplicaciones para que las puedan manejar, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que necesiten, con gusto estoy a sus órdenes. Muchas gracias a todos. Doctor Luis, muchísimas gracias por estar presente. Me comenta Jaime Mesa que si tendré un caso de con fisura palatina, y ver presencia de dientes supernumerarios. Definitivamente sí hay casos por ahí. Ahorita la mano no lo tengo, pero voy a buscar alguno a ver si lo podemos presentar, ¿verdad? Excelente. Bueno, pues de verdad espero que les haya sido útil esta presentación. De eso se trata. Ahora sí que yo trato de enseñar lo más que se pueda. Y bueno, cualquier comentario, cualquier sugerencia que tengan, también siempre estamos abiertos para que nos la hagan saber y poder seguir mejorando, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana para continuar con otro software. Que tengan una excelente semana. Con todo gusto, doctores. Hasta luego, gracias. Con todo gusto, doctor. Gracias por asistir. Gracias, doctor. Con todo gusto. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Saludos desde Bolivia.
Saludos hasta Bolivia, doctora. Un gusto saludarla. Muchas gracias, doctor. Saludos desde Perú, desde Arequipa. Saludos hasta Gracias, Arequipa, doctor. Saludos desde Oaxaca. Saludos, doctora. Hasta Oaxaca. En Oaxaca, de Juárez. Excelente. Qué ganas de estar por allá. Preciosa tu ciudad. Con mucho gusto, aquí los esperamos. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctor. Saludos desde Guatemala. Saludos hasta Guatemala, doctora. A ver qué día me toca conocer por allá. Aquí lo esperamos. Muchísimas gracias. Saludos y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias a todos.